noches, amigos, hermanos que me escuchan. Bienvenido a este servicio de fe y milagros en Centro Cristiano El Recreo. En realidad es un gozo estar nuevamente aquí con ustedes, hablando acerca de la palabra del Señor. Que la poderosa presencia del Señor les bendiga, les prospere, les ensanche, les dé salud en este día. Yo hoy quiero hablar de un tema un poco difícil, árido, pero es un tema que toca tocarlo por la situación, el momento que la iglesia atraviesa. Cuando hablo de la iglesia me refiero a la iglesia de Jesús a nivel mundial. Así que yo quiero que rápidamente tú me acompañes a la Biblia y vamos al libro de Josué. Vamos al capítulo 1, vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Te recuerdo la cita, Josué capítulo 1, del versículo 1 al versículo 5. La palabra de hoy lleva por título el poder de una transición. Así, allí a donde estás, colócate sobre tu pie para leer la palabra. Yo quiero que digas conmigo el poder de una transición. La palabra dice de esta manera en Josué, dice, aconteció, dice, después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate, repite conmigo allá desde tu casa, me voy a levantar. Dice, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisase la planta de vuestros pies. Tú que me escuchas allá donde estás, vengo a decirte de parte del Señor que el lugar que pisas, Dios te lo dará por heredad. Yo no sé cuál es la posición y la condición en la que estás, pero quizás es un problema o una situación de enfermedad. Esa enfermedad se domina bajo los pies tuyos por el poder del Espíritu Santo. Y dice la palabra que todo lo que pisare, dice, todo lo que pisare la planta de vuestros pies, dice que Dios lo dio en heredad. Dice, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, dice la palabra, será vuestro territorio. Dice, nadie te podrá hacer frente, iglesia, nadie te puede hacer frente. No hay enfermedad, no hay desierto, no hay dificultad económica que pueda hacerte frente. Y dice la palabra, en todos los días, dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Dice la palabra, como yo estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Yo quiero que cerremos nuestros ojos y vamos a orar al Padre y al Creador de todo el universo. Padre eterno, bendito Dios, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de hablar tu palabra, de predicar acerca de ella. Te pedimos que seas tú hablando a tu pueblo, Señor, que seas tú sembrando esta semilla en terrenos fértiles y abonados, en corazones, Señor, abonados, Dios mío, y que dé fruto a su tiempo. Reprendemos todo devorador de palabras y lo echamos fuera, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Te recuerdo, el tema del cual vamos a hablar hoy es el poder de una transición, pero yo quiero iniciar la palabra de hoy haciendo alusión a algo que hay en Proverbios 23:7. La palabra dice que lo que el hombre piensa, eso es él. Es decir, que todo pensamiento del hombre viene de una idea y al igual ese pensamiento genera un concepto. El hombre se define por sus conceptos, es decir, que el hombre es lo que hay en su pensamiento según lo que dice Proverbio, porque lo que el hombre piensa genera conceptos, pero esos conceptos vienen de un pensamiento que a la vez viene de una idea. No quiero que te enredas, lo que te quiero decir es que hoy en el mundo que vivimos, el enemigo ha tratado de meter ideas erróneas que han producido pensamientos erróneos y que han generado en conceptos errados. Pero ¿sabes algo? Para que haya una comunicación que se define la palabra comunicación o el hecho de comunicar como la capacidad de transmitir una idea o un concepto,
Pero para que haya comunicación se necesitan tres principios fundamentales. Se necesitan tres cosas fundamentales. Uno, un emisor, que es quien tiene la idea original o el concepto original, la idea original que lleva por nombre, según la comunicación, precepto. Pero también hay un mensaje que es la idea que ese emisor dio origen a eso como tal. Y por último, hay algo que es receptor. Escúchame bien, emisor, mensaje y receptor. El emisor habla en términos de preceptos, es decir, cuando Dios da un mensaje, lo da en términos de precepto y es la idea original, es lo que está en su palabra. Hay un mensaje que comunicar y el receptor capta el mensaje y lo lleva, escúchame esto, a la humanidad en general. Pero ¿sabe qué? Hay a veces que hay conceptos o concepciones erradas. Y las concepciones erradas no quiere decir, escúchame, que Dios se haya equivocado con el precepto o con el mensaje. Tampoco quiere decir que el mensaje esté equivocado. Lo que quiere decir es que el receptor malinterpretó el mensaje. Vengo a decirte de parte de Dios algo poderoso, y es que se está levantando en la iglesia una doctrina con mensajes erróneos. Y no es que Dios se haya equivocado, y no es que su palabra esté equivocado, es que hay receptores que han cambiado su mensaje. Y es a eso específicamente a lo que me quiero referir hoy en esta noche. Quiero hablarte a ti que me escuchas específicamente del momento de la iglesia hoy. La iglesia hoy pasa por una transición. Y tú tienes que entender que los procesos de transición Dios los permite porque necesita cambiar algo en tu vida. Yo creo que Dios necesita cambiar algo en tu vida y en mi vida en esta etapa de transición. Pero quiero iniciar definiendo lo que es transición. La palabra transición quiere decir el paso o cambio de un estado o de un modo de ser de algo a otro. Pero también quiere decir que es un estado, o dice o se define como un estado intermedio entre una cosa más antigua y otra cosa nueva que llega. Yo no sé si tú estás entendiendo, pero te quiero decir que esto por lo cual tú pasas, esta situación que vivimos hoy, es solo una transición para el nuevo mover, el nuevo momento, el nuevo tiempo al cual Dios va a introducir a la iglesia. El crecimiento, sin lugar a duda, de la iglesia cristiana de hoy es notable y se manifiesta como nunca antes. Pero cuando nosotros comparamos el impacto, escúchame, que la iglesia cristiana de hoy tiene en la sociedad actual, nos alarma poderosamente los datos que obtenemos. La iglesia de hoy ha sufrido un crecimiento en número, pero no tenemos un impacto en la sociedad que vivimos. La sociedad de hoy es una sociedad corrupta porque tenemos una iglesia grande en número, pero débil en impacto. Yo no sé si Dios te está hablando, pero te está diciendo que era necesario el proceso de transición que vivimos para poder gestionar, para poder gestar en ti un cambio de tal manera que te puedas convertir en un ente de impacto para la sociedad de hoy. De nada sirve una iglesia si no causa un impacto en la sociedad de hoy. Y es por eso que hoy tú ves una sociedad de perversión, una sociedad corrupta, una sociedad perdida, porque es que tenemos una iglesia que no es capaz de ponerle un final, que no es capaz de poner los puntos sobre los íes a la sociedad de hoy. Una iglesia sin impacto, pero la iglesia está sin impacto porque la iglesia no ha entendido el papel que tiene que llevar en la sociedad. Pero era necesario que para que estas cosas pasaran o que para que la iglesia cambiara, viniera un tiempo de transición. Porque es que en los tiempos de transición
o en los tiempos en los cuales Dios pasa de un modo de ser a otro, se necesitan para producir algo que se llama reforma. Yo quiero que repitas conmigo allá en tu casa donde estás o donde estés escuchando esta palabra. Viene un tiempo de transición que traerá una reforma a mi vida. Y la palabra reforma viene del griego que quiere decir diórtosis. Hebreos habla de reforma, pero esa reforma que habla en Hebreos viene del griego diórtosis, que quiere decir cambio en la estructura de tal manera que revele la verdadera esencia para la cual fue hecha. El problema de la iglesia ha sido que hay estructuras, que hay cosas en la iglesia que están haciendo que la iglesia manifieste una estructura errada, una estructura equivocada, una estructura diferente a la que Dios en realidad determinó para ella. Por eso es necesario que este tiempo de la transición, amigo y hermano que me escuchas allá del otro lado, venga y viniera a la vida de la iglesia. En este tiempo en el cual hemos hablado de coronavirus, muchos quizás no han entendido para qué ha sido. Vengo a decirte de parte del cielo que este es un tiempo de transición. Dios te ha metido en la transición para reformar, para cambiar la estructura de tu vida de tal manera que puedas revelar la verdadera esencia que hay en ti, y es que reveles a Jesús en tu vida. La iglesia tiene que parecerse a Jesús. Tu vida tiene que parecerse a Jesús. Por eso es necesaria la reforma, la diórtosis, el cambio estructural, de tal manera que puedas revelar lo que Dios quiere que reveles. Ajustes estructurales quiere decir diórtosis. Enderezar lo torcido, desechar lo desalineado, poner en orden, y en la forma correcta. O sea que lo que significa es que hayas que hacer un cambio en el esqueleto, una corrección en los mecanismos internos, una corrección en la figura interna, de tal manera que pueda reflejar la verdadera imagen que tiene que reflejar. La iglesia de hoy le hace falta reflejar a Jesús, porque es que hay cosas en la estructura de la iglesia que están torcidas. Oh, yo no sé, pero creo que Dios le está hablando a alguien del otro lado y le está diciendo: es necesario que cambies la mentira, es necesario que dejes la fornicación, es necesario que dejes tu conducta de pecado, es necesario que te vuelvas a Jesús. Yo creo que es una buena noche para entender que hay que hacer reforma, que hay que permitir que Dios cambie, que Dios renueve, que Dios quite lo torcido que hay en nuestra vida y que ponga lo que Él tiene que poner para poder reflejar a Jesús. A través de los tiempos, la iglesia se ha deformado y ha deformado la imagen. El enemigo ha entrado de tal manera que ha cambiado, ha pervertido la imagen de la iglesia. De la misma manera como el enemigo deformó la imagen del primer hombre, de Adán, introduciendo pecado en él, también el enemigo ha trabajado con la iglesia para deformar la estructura. La estructura de la iglesia, escúchame bien, y cuando hablo de iglesia no estoy hablando de un templo, estoy hablando del cuerpo de Jesús. La estructura de la iglesia debe ser tan correcta que debe reflejar en su exterior a ese Jesús. Yo creo que necesitamos un cambio. Yo no sé si tú, pero yo creo que yo necesito ser cambiado. Necesitamos que Dios haga el diórtosis. Necesitamos permitir que el Espíritu Santo llegue hasta lo profundo de tu ser y cambie cada cosa, cada estructura, cada precepto, cada concepto errado, cada idea equivocada. Escúchame, y produzca un cambio de tal manera que tu mentalidad sea diferente, para poder manifestar el verdadero cambio hacia afuera. Escúchame bien, y para poder manifestar a Jesús. Este tiempo que estamos viviendo, iglesia, es un tiempo diferente. Es un tiempo de transición.
Yo recuerdo, y a mi memoria hablaba en estos días con mi esposa acerca de un sueño que tuve hace muchos años atrás, en la cual veía a un hombre de Dios que caminaba conmigo y subíamos a una estructura, y era una estructura como de una casa que tenía 4 palos y amarrada de tal manera que tenía como un entretejido arriba. Pero cuando subimos los dos, escúchame, a la estructura superior, empezó a temblar. Y yo le dije: ¿sabe qué, pastor? ¿Sabe qué, siervo? Esta estructura no soporta el nivel del peso de gloria que viene. Yo creo que lo que viene sobre la tierra es un gran y poderoso avivamiento como nunca antes se ha visto. La palabra dice en Joel que en los postreros tiempos derramaría de su espíritu. Dile: derramaría de mi espíritu, dice la palabra, sobre toda carne. Yo creo que antes del arrebatamiento de la iglesia, antes que Cristo venga por su iglesia, viene un despertar para la iglesia de tal manera que vendrán poder, vendrán milagros, vendrá un volcamiento del mundo entero hacia la iglesia. Pero para que la iglesia pueda ser receptora de este avivamiento, tiene que entender, tiene que comprender que hay que permitir la diórtosis de Dios al interior de la iglesia. Dios tiene que hacer un cambio, iglesia. Dios tiene que remover la estructura. Dios tiene que cambiar y quitar lo que está torcido para poder permitir el avivamiento, el tiempo, el nuevo mover que viene. Para poder resistir el peso de gloria que viene. Ahora bien, el texto que leímos revela un momento de transición en el pueblo de Israel. La palabra que leímos dice que aconteció que después de la muerte de Moisés, dice, siervo de Jehová, dice que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Y aquí me quiero detener unos instantes porque hay algo impactante en este pedazo de la palabra. La palabra dice que Moisés había muerto. La palabra resalta que acababa de terminar un tiempo de luto. Por costumbre el pueblo de Israel tenía 30 días de luto. Era 30 días que Dios había permitido al pueblo de Israel vivir el luto de Moisés. Pero cuando pasa el tiempo del luto, Dios se levanta, Dios habla a la vida de Josué y le dice: mi siervo Moisés ha muerto. Pareciera como que Dios le estaba diciendo a Josué: escúchame bien, Josué, tienes tu mirada puesto aún en Moisés, y vengo a decirte algo. Despierta, Josué, ya Moisés murió. Si hay algo que Josué sabía, escúchame, era que Moisés había muerto. Pero parece que Dios le estaba diciendo a Josué: Josué, el tiempo de Moisés ya llegó a su fin. Es momento que te levantes, es momento que tomes tu lugar, es momento que llegues al liderazgo, es momento que camines al frente, es momento que tú lideres este pueblo para cruzar el Jordán. Lo que Dios le estaba tratando de decir a Josué en ese momento: el tiempo de Moisés fue adecuado y permitió traer al pueblo de Israel desde Egipto hasta esta orilla del Jordán. Pero escúchame, es a ti lo que Dios le estaba diciendo, a quien te toca pasar al otro lado. Yo creo que Dios le está hablando a alguien del otro lado y le está diciendo: el tiempo pasado que has vivido te sirvió para traerte hasta aquí, pero es momento de que transiciones. Yo creo que tú le tienes que decir al que está a tu lado: llegó el momento de transicionar, llegó el momento de llegar al otro nivel. Yo creo que debes entender el tiempo como los hijos de Isaacar y comprender que en este tiempo de transición es útil para poder llegar al otro nivel al cual Dios quiere para tu vida. Lo que Dios le estaba diciendo a Josué era: llegó el momento de que te empoderes, en que tomes el lugar que te corresponde. ¿Sabes algo? Hay gente a la cual Dios le ha hablado, Dios le ha dicho: llegó el momento de que tomes el lugar, pero la gente aún está esperando ver a un Moisés que lo lleve al otro lado,
Vengo a decirte algo. No es a Moisés al que le toca llegar al otro lado, es a ti. Tú eres el Josué que Dios ha levantado para llevar esta generación al otro lado del Jordán. Yo no sé si logras entender esta palabra. Cualquier cosa en tu vida puede ser el periodo de transición, pero llegó el momento de, como Dios le dijo a Josué, de levantarte y entrar a poseer la tierra que Dios te dio. Oh, Dios le dijo a Josué, levántate, esfuérzate, porque llegó el momento de cruzar al Jordán. Yo creo que llegó el momento de ir al otro lado, iglesia. Amigo, hermano que tú me escuchas, yo creo que llegó el momento de que esta transición te permita llegar al otro nivel. Llegó el momento de transicionar, El llamado para transicionar era a Israel. Déjame decirte algo. Todo lo que hemos vivido hasta ahora como iglesia, cerca de más de 2000 años, nos sirvió para traernos hasta aquí. Tu pasado, escúchame bien, te sirvió para traerte hasta aquí, pero no te va a servir para poder caminar al otro nivel. Yo no sé si Dios te está hablando, pero Dios te está diciendo que tienes que soltar los paradigmas, las estructuras que tienes antiguas, tienes que dejarlas atrás y tienes que permitir que sea el Dios de todo poder el que te lleve al otro lado del Jordán. ¿Sabe que Josué tenía un paradigma, un precepto? Josué tenía un preconcepto, algo en su mente, y era que tenía sus ojos puestos en la dependencia de Moisés. Josué estaba esperando que Moisés hiciera algo, pero ya Dios le había dicho: Moisés murió, hijo, te toca a ti. Iglesia, amigo, hermano que me escucha, vengo a decirte, tu pasado te trajo hasta aquí. Llegó el momento de transicionar al otro nivel. Llegó el momento de caminar en fe. Llegó el momento de poseer la tierra. Llegó el momento de caminar de tal manera que puedas agarrar lo que Dios tiene para tu vida. La iglesia durante mucho tiempo, durante más de 2000 años, ha caminado por un camino, valga la redundancia, que le ha traído hasta este lugar. Pero de aquí adelante no vamos a poder transicionar, no vamos a poder pasar al otro lugar, escúchame, si no entendemos cuál es el plan de Dios para nuestra vida. Si no entendemos qué es lo que Dios quiere hacer en el otro lugar. Yo creo que viene un tiempo poderoso para la iglesia. Yo creo que vienen tiempos de avivamiento. Yo creo que vienen tiempos diferentes. Yo creo que este periodo ha sido para transicionar a la iglesia. Creo fielmente que la iglesia no va a volver a ser igual. Creo que el tiempo que viene no será igual, porque será un nuevo tiempo de gloria, un nuevo tiempo de despertar, un nuevo tiempo de bendición para tu vida y para la iglesia. Pero necesitas dejar que la transición haga su efecto en tu vida. Necesitas dejar que el Dios de la diórtosis cambie todo tu ser. Josué lo vivió. Si tú ves la palabra en los versos del 6 al 9, en el primer capítulo de Josué, verás que hay un común denominador en lo que la palabra le dice, en lo que Dios le habla a Josué. Si lo puedes leer en tu casa, encontrarás que Dios le dice: esfuérzate y sé valiente. Lo que Dios estaba tratando de hacer con Josué era cambiar su espíritu, cambiar el espíritu que Josué tenía de un espíritu dependiente a un espíritu fuerte. Porque es que si algo Dios sabía, era lo que le esperaba al otro lado del Jordán. Yo no sé si Dios te está hablando, pero lo que Dios le estaba diciendo a Josué es: necesitas ser fuerte, porque lo que te espera del otro lado del Jordán es leche, es miel, es bendición, es prosperidad. Escúchame, pero para poder poseerlo te va a tocar pelear la batalla. Vengo a decirle a alguien que necesita tener un espíritu fuerte para poder poseer la tierra que Dios le dio. Dios le dijo a Josué que estaba fortaleciendo, le dijo: esfuérzate y sé valiente. Dios estaba cambiando el espíritu de Josué, porque Dios sabía que lo que le esperaba al Israel del otro lado era guerra, batalla, para poder poseer la tierra que Dios les había dado.
Lo que Dios estaba cambiando en Josué era su espíritu, de un espíritu débil a un espíritu de conquista. Lo que viene es poderoso, iglesia, pero es necesario que haya un cambio en tu vida. Viene un tiempo de gloria, pero es necesario que seas fuerte. Dios está levantando una generación de jóvenes, una generación de cristianos, una generación de evangélicos que no se tuerzan ante la presión del mundo, que no dobleguen ante la presión de las situaciones, que no se declinen ante las circunstancias difíciles. Dios está levantando una generación de fuerza, de fortaleza, que aunque, escúchame, las cosas inicialmente no les salgan bien, vayan adelante, caminen hacia adelante, con la mirada puesta en Jesús, con la mirada puesta en el galardón, con la mirada puesta en lo que Dios dijo que iba a hacer. Es necesario, iglesia, que dejes que el Espíritu Santo haga la diórtosis en tu vida. Pero sabes, dos cosas producen la transición en el hombre. Dos cosas hace o genera la transición o los periodos de transición en la vida del hombre. Lo primero que ocurre en la transición es que Dios te prepara para el nuevo nivel, y lo hemos venido hablando. La palabra dice, Josué 1:11, que lo primero que Dios le dijo a él fue: prepara comida y pasa por el pueblo y dale de comer. En el periodo de transición, Dios te alimenta del verdadero alimento, valga la redundancia. Dios te da la verdadera palabra, Dios te da la verdadera revelación, el rema, la palabra revelada para producir el cambio que Dios quiere en la estructura. ¿Sabes que hay algo poderoso que he visto? Durante tiempo y tiempos he visto que la iglesia está malnutrida. La iglesia tiene un déficit nutricional. La iglesia no está comiendo alimentos sólidos. La iglesia está comiendo comida rápida. Si tú te pones a hacer un símil, una comparación, ¿cuánto demoras tú en hacer un buen banquete versus cuánto demoras en hacer una buena hamburguesa? Una buena hamburguesa no alcanza la cantidad de nutrientes que tú en tu cuerpo físico necesitas. Versus un buen plato de comida con yuca, con ñame, con un pedazo de queso, con un pedazo de carne que te dé toda la proteína, el carbohidrato necesario. ¿Sabes qué te quiero decir en esta noche? Que a la iglesia le hace falta el alimento sólido. Nos hemos acostumbrado a dar un alimento light, un alimento suave a la iglesia para mantenerla. Vengo a decirte algo, para el otro nivel que viene, no necesitas cambiar la palabra para que Dios se mueva. Sabes que mucha gente ha cambiado la palabra para hacer una falsa creencia de que Dios se mueve con ellos. Es necesario volver a la verdadera doctrina. Es necesario volver a la verdadera palabra. Es necesario volver a la doctrina de los apóstoles, a la doctrina de la palabra. Escúchame. Yo creo que este momento es un momento delicado para la iglesia, porque la iglesia necesita estar alimentada. Cuando Dios le dice a Josué que pasara alimento por el pueblo, era porque Dios sabía el tiempo que le esperaba. Dios sabía que necesitaban estar fortalecidos. Iglesia, necesitas comer el verdadero alimento. Necesitas alimentarte bien. Necesitas dejar esa comida chatarra, esa comida rápida que no produce nada en tu vida, que solo busca tocar tus emociones. Es necesario que toque tu estructura, que haga una diórtosis, que la palabra traiga un cambio. No tan solo que te mueva en tu emoción, sino que cambie tu mentalidad. Es necesario que haya un cambio de mente para poder tener un verdadero cambio de actitud. Pero la otra cosa que ocurre en la transición es que Dios reorganiza las prioridades, ¿sabes? Sabes que hasta ahora
haya habido prioridades diferentes a la presencia de Dios. La palabra dice en Josué 3:6 que Dios habló a Josué y le dijo que el arca vaya adelante. Dios organizando las prioridades en este tiempo de transición. Dios organizará las prioridades en tu vida de tal manera que su presencia sea lo primero en tu vida. Dios le dice, Josué habla al pueblo y le dice que el arca del pacto vaya delante del pueblo. El arca es tipo de la presencia. Es la presencia la que debe ir delante de tu vida. Es la presencia de Dios la que debe ir delante tuyo. Ordena las prioridades en tu vida. Dale prelación al reino y Dios hará lo demás. Dale prelación a las cosas de Dios y Él se encargará de tus cosas. Pero hay que establecer prioridades en tu vida, iglesia. Llegó el momento de tomar decisiones. Llegó el momento de que tomes decisiones en pos de las prioridades del reino. Yo no sé si a alguien Dios le está hablando en esta noche, pero a alguien Dios le está diciendo, hoy es el día para tomar decisiones en pos de mí. Toda transición, iglesia, toda transición es necesaria para producir el nuevo mover que viene. El cielo está anunciando un nuevo mover, un nuevo tiempo. Un tiempo de derramamiento del Espíritu Santo sin precedentes. La trompeta profética, iglesia, ha sonado. Y el oído profético de la iglesia ha escuchado que llegó el momento de transicionar. Sal de tu comodidad, deja tu confort y empieza a caminar por lo que Dios te dijo que tenías que caminar. En el periodo de la transición, deja que Dios forme lo que Él quiere para que tú puedas pasar a tomar lo que Él tiene para tu vida. Yo creo que voy a repetir ese concepto. La palabra o lo que te quiero decir es que en el tiempo de transición, deja que Dios forme lo que Él quiere en tu vida para que puedas poseer lo que Él tiene para ti. No te engañes, iglesia, no te engañes. Si Dios no hace un cambio, una diórtosis, no vas a poder recibir la bendición que Dios tiene, tiene para tu vida. Sin formación, iglesia, no hay posicionamiento, no hay posesión. En esta transición no tengo duda de que dará sus frutos y producirá un cambio profundo en la iglesia. Un cambio en la manera de cómo nosotros vemos el entorno, pero también un cambio de cómo el entorno nos ve a nosotros. Es el tiempo de predicar acerca de que el reino de los cielos se ha acercado. La iglesia de Jesús, tal y cual la conocemos, está atravesando una fuerte transición. La iglesia de Jesús está llegando o está trayendo Dios una nueva estructura, un nuevo enfoque, un nuevo liderazgo. Líderes llenos del Espíritu Santo, llenos de un espíritu fuerte, pero llenos de un espíritu de santidad, un espíritu que aborrezca el pecado, un espíritu, un cuerpo de liderazgo lleno del Espíritu, pero a la vez un cuerpo de liderazgo no contaminado con el mundo. Pero para que Dios pueda hacer una diórtosis en la vida de la iglesia, tú y yo debemos despertar. La palabra dice que caminando la vida cristiana debemos ser sobrios, debemos estar despiertos, debemos velar continuamente. Iglesia, nos toca despertar. Yo creo que muchos dormimos, escúchame, a este tiempo. Y este tiempo no es un tiempo para dormir, es un tiempo para despertarse al nuevo mover que Dios va a traer.
Yo creo que llegó el momento en que despertemos, en que traigamos, escúchame, a este tiempo lo que Dios quiere que debemos traer. Un nuevo mover lleno del Espíritu Santo, un nuevo mover lleno de sanidades. Yo creo que el mismo Jesús que caminó hace más de 2000 años por esta tierra es el mismo Jesús que es el dueño de la iglesia, que es el Señor de la iglesia, es el mismo Cristo que camina hoy, que hace milagros hoy, es el mismo Jesús de poder. Pero aparte de despertar, iglesia, tenemos que soltar patrones antiguos. ¿Sabes qué? Eso fue lo que Dios hizo con Josué. Josué tenía un patrón en su mente, y el patrón de Josué era la vida de Moisés y cómo Dios había llevado la vida con Moisés. Pero Dios le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. En pocas palabras, Dios le estaba diciendo: suelta el patrón antiguo, porque lo que voy a hacer contigo es diferente. No, yo creo que Dios te está hablando y te está diciendo que sueltes lo que pasó, que sueltes tu pecado y que le des la oportunidad que Dios haga lo nuevo en tu vida. Sabes que con Moisés Dios se movió de una manera. Josué pretendía que quizás Dios obrara de la misma forma, pero Dios es un Dios que hace nuevas todas las cosas. Y Dios obró en la vida de Josué de una manera diferente. Cuando Moisés llegó con el pueblo de Israel al borde del Mar Rojo, Dios le dijo: extiende tu vara, y el Mar Rojo se abrió. Cuando Josué estaba de este lado del Jordán, Dios le dio una estrategia diferente. Quizás Josué no había soltado los patrones de Moisés y pretendió extender la vara para que el Jordán se abriera, pero Dios le dijo: no, ese no es el llamado que yo tengo contigo. Contigo es el arca el que irá al frente, y alguien tendrá que mojarse los pies. La palabra cuenta que cuando los que llevaban el arca tocaron las aguas del Jordán, escúchame esto, el Jordán se abrió. Vengo a decirte algo de parte del cielo, y es que llegó el momento de que te mojes los pies. Dios quiere que te mojes los pies, que cargues su presencia, pero que camine en fe de tal manera que tus pies abran las aguas que te están deteniendo. Llegó el momento de entrar a poseer la tierra que Dios te dio, pero es momento de que te levantes en fe y de que des el primer paso. Dios estará contigo. Todo esto es necesario. Dios está cambiando los patrones. Pero sabes que hasta aquí había maná que caía del cielo y alimentaba al pueblo de Israel. Ese era el patrón de cómo Dios trabajó también con Moisés. Pero sabes que la palabra dice que Dios le dijo a Josué que del otro lado sembrarían y trabajarían por su comida. Llegó el momento en el cual el maná cesará. Pero escúchame, el maná cesó, dice la palabra, cuando ellos tuvieron que comer en el nuevo tiempo. Dios no te dejará solo, iglesia. Y tu pasado, escúchame, lo que te sustenta ahora, Dios llegará a su final cuando Dios te tenga en la nueva tierra comiendo del nuevo tiempo. La palabra dice que cuando el maná, cuando ellos tuvieron nuevo alimento, el maná cesó. El maná cesó cuando ellos tuvieron que comer. Llegó el momento de poseer la tierra que Dios te dio, iglesia. Llegó el momento de entrar a poseer la tierra que Dios tiene para tu vida. Pero todo periodo de reconstrucción o de reforma causa incomodidad. De pronto estás incómodo con la palabra, pero es que Dios está haciendo una diórtosis en tu vida. El Espíritu Santo está mostrando cuáles son las falencias en tu estructura que impiden que puedas revelar a Jesús. Es necesario cambiar.
El mismo David dice la palabra que oraba diciendo: oh Espíritu Santo, examíname. Tenemos que dejar que Dios nos examine. Tenemos que dejar que Él examine nuestra vida para poder, escúchame, Dios mostrarte lo que tienes que permitir que Él te cambie. Tienes que permitir que Dios haga un cambio. Pero toda diórtosis, todo cambio en la estructura causa dolor, causa escozor, causa incomodidad. Y eso fue lo que sintieron los discípulos cuando llegaron a apresar, a prender a Jesús. La palabra dice que Pedro sacó la espada y le voló la oreja a uno de ellos. Pero era porque Pedro estaba incómodo, porque no había entendido que era necesario ese periodo de transición. Toda transición, iglesia, escúchame, es dolorosa. Pero cuando entras al nuevo tiempo, ves que era necesario el tiempo que viviste. Vengo a decirte que este momento es de dolor y sufrimiento, pero cuando estés del otro lado, mirarás atrás y dirás: fue necesario para poder forjar el hombre que hoy soy. Pero en el tiempo de reforma, no nos podemos mover sin fe. No nos podemos ver por lo que nosotros vemos con nuestros ojos naturales. Tenemos que caminar por fe, creyendo que lo que Dios nos dijo se va a cumplir. El plan de Dios nunca se parece al plan del hombre. El plan de Dios con tu vida no se parece al plan que tú tienes con tu vida. Es tiempo que nos examinemos, iglesia. Es tiempo que te examines, amigo, hermano, que me escuchas. Y que le des lugar en esta transición, en este periodo de soledad, en este periodo de encierro, a la intimidad con el Espíritu Santo, para que Él traiga una diórotosis en tu vida, un cambio en las estructuras de tu ser, de tal manera que haya un cambio de mentalidad para poder entrar a poseer lo que viene. Viene un tiempo glorioso. Yo creo que la iglesia no ha visto un mover como el que viene. Viene un tiempo de avivamiento y gloria para la iglesia, pero la iglesia debe prepararse y entender que si no hay un cambio de mentalidad, no vamos a poder resistir el peso de gloria que viene para la iglesia. Esta oportunidad que el Espíritu Santo nos está dando es para nosotros, es para mí, es para tu vida. Yo creo que es necesario. Pero ¿sabes qué debemos hacer? Debemos primero orar los unos por los otros. Segundo, en momentos de dificultad como el que vivimos, debemos animarnos los unos a los otros, sabiendo que el tiempo que viene va a ser mejor. Pero también debemos orar juntos, buscar el tiempo de oración, de tal manera que propendamos a buscar que Dios haga el cambio, que Dios haga lo que tiene que hacer. Iglesia, llegó el tiempo y llegó el momento en el cual tienes que aprovechar la transición que Dios está trayendo a tu vida. Despierta, abre tus ojos, entiende, comprende que este tiempo era necesario. Es un tiempo necesario para la iglesia, para que comprendas y entiendas que el tiempo que viene va a ser mejor, que es un tiempo glorioso. Pero era necesario que Dios ocupara el primer lugar en tu vida. Era necesario reorganizar tus prioridades. Era necesario hacer el cambio en la estructura que Dios necesitaba para poder, escúchame, resistir el tiempo que viene. Viene un tiempo mejor. Hay tiempos quizás por los que pasas de dificultad, de desierto, quizás dificultades económicas. Hay muchos con dificultades económicas, pero viene un tiempo mejor. La palabra dice que la viuda no tenía con qué pagar y los acreedores vinieron a buscar a sus hijos para llevarlos por esclavos. Pero escúchame, solo un instante bastó para que Dios cambiara la situación.
La viuda se volvió a Dios y fue al hombre de Dios. Y la palabra dice que le dijo: mi marido, tu siervo. Mi marido era un siervo de Dios. Mi marido era un siervo de Dios. Ahora los acreedores han venido, dice la palabra, a llevarse a mis hijos por una deuda que mi esposo no pudo pagar. Pero la palabra dice que Eliseo, el siervo de Dios, le dijo: pero cuéntame, ¿qué tienes en tu casa? La viuda dijo: nada tengo. La viuda no sabía, no tenía certeza de que en su casa había la materia prima para el milagro, iglesia. La viuda al despertar se dio cuenta y dijo: tengo una vasija de aceite. Y entonces Eliseo le dijo: ve y pide vasijas prestadas, muchas, dice, a sus vecinos. Y pidió vasijas prestadas a sus vecinos. Y empezó, dice la palabra, a sacar aceite de la primera vasija. Y el aceite, dice la palabra, llenó todas las vasijas. Y hasta tanto no estaban llenas todas, el aceite no paró. Pero sabe que todo milagro empieza por una materia prima. Tú eres la materia prima del milagro de Dios. Tú eres la materia prima de lo que Dios quiere hacer. En tu vida hay una materia prima para lo que Dios tiene en el otro nivel. Abre tus ojos como la viuda y permítete ver que en ti hay una materia prima de Dios para tu vida. Yo creo que te levantes, quiero que te levantes y que tomemos estos instantes que nos quedan para orar al Señor. Levantemos una oración. Padre eterno, bendito Dios, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos da de hablar tu palabra, de predicar tu palabra. Hemos entendido, Señor, que estamos en tiempos de transición, en tiempos de cambio, en tiempos de dióresis. Permítenos, Señor, que tú cambies nuestra vida, Dios mío, para poder revelar en el tiempo que viene la verdadera esencia, y es revelarte a ti, Jesús. Danos fuerza, danos fortaleza, Señor. Mira a mis hermanos, Dios mío, que tienen dificultades, enfermedades, Dios mío. En su casa y en su vida está la materia prima, Dios mío, para el milagro. Así como lo hiciste con la viuda, que multiplicaste el aceite, Señor. Y ella no solo pagó a los acreedores, sino que vivió de lo que le quedó, Señor. Yo te pido que hagan milagros financieros, económicos en la casa de mis hermanos, Señor. Te pido que multipliques, Dios mío, lo que hay en la despensa, que multipliques lo que hay en la nevera, Señor, que traiga sanidad a la vida de ellos, milagros a la vida de ellos. Gracias te doy, porque yo creo aún en el Dios de las cadenas de oración. Yo creo aún en el Dios que hace milagros. Yo creo aún, Señor, en ese Jesús que tiene la facultad y el poder, que cuando habla y da la palabra, todo le obedece, Señor. Gracias, Jesús. En el nombre poderoso te doy gracias, Señor. Amén y amén. Termino con esta palabra. Hay muchos hombres de ciencia que niegan a Jesús, pero quiero decirte unas palabras, tú que me escuchas, que eres hombre de ciencia, médico, ingeniero, arquitecto quizás, que pasaste por la universidad. Uno de los más grandes hombres de ciencia dijo estas palabras: la poca ciencia niega a Dios, pero la mucha ciencia nos devuelve a Él. Vengo a decirte eso, tú que eres hombre de ciencia. Estudia, profundiza y encontrarás que no hay otra visión ni hay otra salida, sino solo Jesucristo. Que el Señor te bendiga y Dios te guarde.